Nuestro invitado de hoy es el ingeniero Walter Armando Orozco Iguaznia, ingeniero en sistemas en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, maestría en gerencia educativa en la Universidad Estatal de Bolívar, maestría en planificación, evaluación y acreditación de la educación superior, proceso de titulación en la Universidad Estatal de Guayaquil. Cargos desempeñados: jefe del equipo de evaluación de la Universidad Península de Santa Elena 2009 hasta la actualidad, director de la Escuela de Informática de la Universidad Península de Santa Elena 2010 hasta la actualidad. Bienvenidos y bienvenidas. Este es un programa especial de A Fondo. Habíamos mantenido y mantenemos una cierta irregularidad con el programa por diversas situaciones. Una de ellas es el proceso que ha venido transitando la UCSE por la evaluación a las universidades categorizadas C, fruto del mandato 14, de la evaluación mandato 14 ordenada por la Asamblea Nacional. Aspiramos a que nuestro programa que ustedes siguen, programa a programa, valga la redundancia, sea de satisfacción para todos ustedes. Esta noche y esta tarde vamos a conversar nuevamente con el ingeniero Walter Orozco. El ingeniero Walter Orozco preside la UNOPAD, la Unidad Operativa para la Acreditación de la UCSE, y asimismo él fue designado nuestra contraparte en la evaluación que tenía que hacer el SEACE a través de los evaluadores externos que contrató. Él era la contraparte de la UCSE. Se ha desarrollado ya todo el proceso y es indispensable hoy, jueves 12 de abril, estamos en el atardecer, está atardeciendo el jueves 12 de abril. En la mañana de hoy ha habido una rueda de prensa por parte del presidente del CES, del Consejo de Educación Superior, así como también diversos boletines de prensa y diversas actividades programadas por el SEACES. Es conveniente, en consecuencia, que nosotros digamos algo, alguna palabra, alguna orientación, reflexionemos en torno a lo que ha acontecido. Ingeniero Orozco, sus primeras palabras acerca de este jueves 12 de abril atardeciendo. Buenas noches, licenciado. La universidad a lo largo de varios meses ha venido trabajando en este proceso de mejoramiento continuo. Sabíamos que tenía que llegar el 12 de abril, teníamos que esperar los resultados y bueno, sobre esa base estamos ahí. Vamos a analizar algunos de los aspectos que son fundamentales que nos ha permitido llegar al resultado que hoy fue de conocimiento público. Perfecto. Haciendo memoria, en el último programa que estuvimos con el ingeniero Orozco, revisamos la evaluación que se estaba haciendo aquí, in situ, como llama en el lenguaje, el SEACES, en el lenguaje de aseguramiento de la calidad. Habían evaluadores externos que verificaron la documentación y que se llevaron la documentación. De esa evaluación que hicieron, tenemos unos resultados, una versión preliminar de ese análisis y de esa constatación que ellos efectuaron. Pero a renglón seguido se efectuó el examen a los estudiantes. El SEACES lo denominó resultados del aprendizaje. ¿Qué podemos decir de esta novedad que no estaba en el modelo del mandato 14, pero que sin embargo para evaluar a las universidades categorizadas C en esa evaluación mandato 14 se utilizó? Bueno, aquí debemos separar dos situaciones muy puntuales. En primera instancia, la universidad cumplió con la visita in situ, dio todas las facilidades a los evaluadores, por lo que la información que solicitaron fue suministrada sin ningún inconveniente. De ahí que se siguió un proceso de validación de esa información que paso a paso se iba dando. Un segundo escenario es la aplicación del examen a los estudiantes. Si bien es cierto, tal como lo manifiesta en la evaluación que se realizó en el año 2009 al ejercicio 2008, no se contemplaba esta característica de evaluar a los estudiantes. Sin embargo, la Ley de Educación Superior vigente establece un examen de fin de carrera.
Entonces, de lo que tenemos conocimiento, muchas universidades, especialmente particulares, mencionaban de que sus estudiantes tienen una alta calidad académica. Tenían. Bueno, en aquel entonces se mencionaba aquello. Basado en ese reclamo de que los estudiantes son de alta calidad académica, entonces aparece este concepto y el SEACES decide incorporar al modelo este examen de fin de carrera. Valga la oportunidad para señalar que las universidades calificadas A, que las universidades calificadas B, que las universidades calificadas C y que las universidades calificadas D, ninguna de ellas han sido sometidas a este indicador. Ninguno de sus estudiantes ha pasado por un examen como el que ha pasado la UCSE y las universidades que han estado involucradas en esta categorización E. Esto es muy importante señalar, puesto que es un hándicap de alguna manera para la Universidad Península de Santa Elena, pero también una notable diferencia con las universidades que no han sido sometidas a la rigurosidad de este examen. Indudablemente queda abierto el debate a saber qué pasaría con las universidades de categoría A con sus estudiantes que rindan este tipo de evaluación. Sin embargo, al estar ubicados dentro de este grupo y tal como lo establece la ley, había que pasar la prueba y nuestra universidad, con el esfuerzo también de sus estudiantes, han cumplido con este reto. Es decir, nosotros no teníamos alternativa, teníamos que someternos a lo que nos decía el SEACES. Esperemos que más adelante las universidades A, B, C y D, bueno, ahora nosotros pertenecemos a la D, vamos a ver cómo saltan este indicador. De otra parte, fue un periodo, ingeniero, de muchos rumores, de muchos comentarios. Se dijo incluso que se podían intervenir a las universidades tipo E. Santa Elena es una provincia con 270.000 habitantes y alrededor de esos 270.000 habitantes hay una cantidad de mentideros donde se suscitan todo tipo de chismes y todo tipo de rumores. Es cierto que algunos políticos ecuatorianos suelen sostener que a veces un chisme o un rumor puede tumbar un gobierno. Si lo trasladamos a la provincia de Santa Elena, podríamos decir que a veces un rumor y un chisme puede manchar una institución. Muchos de esos rumores han quedado despejados hoy, jueves 12 de abril. Entre ellos se decía que se iba a intervenir la universidad. ¿Usted también estuvo escuchando esos rumores? Bueno, en lo que se refiere al papel que ha jugado la unidad de evaluación de la universidad, siempre nos hemos regido por la parte documental, por los reglamentos y las resoluciones que el Consejo de Evaluación ha publicado. En ese sentido, en el reglamento por el que regía el mandato 14, no se contempla la figura de una intervención a la universidad. Sin embargo, durante todo el proceso que hemos vivido, también es bastante cierto que hay plazos que no se han cumplido desde el mismo cronograma puesto por el SEACES. Sin embargo, seguía eso, nunca había la figura de intervención. Y para ratificar aquello, el SEACES publica ya en su página web el reglamento con el que se cumple la última fase del proceso, en el que tampoco aparece la figura de la intervención a las universidades. Lo que sí aparece como novedoso es el hecho de que las universidades están en tres grupos. En el primero, el grupo de las universidades aceptables, el segundo grupo, las de parcialmente aceptables, y el tercero, de las no aceptables. Cada uno estableciendo una escala que, de acuerdo a cómo está el reglamento, para estar en el primer grupo había que tener 60 puntos como mínimo. Vayamos por lo que usted aquí nos acaba de colocar en la mesa. En ese reglamento se establece que hay universidades aceptables y estoy leyendo textualmente lo que dice ese reglamento. En el caso de cumplir satisfactoriamente con los parámetros de calidad de esta evaluación, la IES se ubicará transitoriamente en la categoría D. Es decir, esas universidades pasan a la categoría D de manera directa. Y eso estaba puesto ya en el reglamento con el que iniciamos mandato 14.
los resultados nos dicen que hay 3 universidades así. Sí. La universidad privada UTED y la universidad privada de especialidades de turismo, me parece. De turismo, ajá. Y la universidad del Carchi. Así es. Valga la oportunidad, porque muchos de los ciudadanos se estarán preguntando, se estarán interrogando por qué esa universidad pública del Carchi sí pasó y la UCSE no. Cabe señalar que la Universidad del Carchi no tiene más allá de 5 años de funcionamiento, no tiene egresados y en consecuencia no rindió la prueba de resultados de aprendizaje. Sus estudiantes no rindieron esa prueba. La UCSE tiene ya 14 años, aproximadamente 11 años en manos de otras administraciones, casi 12, y esa es la razón por la cual hay una gran distancia entre la Universidad Península de Santa Elena y la del Carchi. Las universidades privadas obviamente se rigen por lo que dice el dueño de la institución, y como será fácil colegir, el dueño de una institución educativa ordena, no dialoga, no negocia, no consensúa, simplemente dice esto hay que hacer. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con este análisis y vamos a pasar a las universidades parcialmente aceptables, que es la otra categoría. Regresamos en breves momentos. Nuestra universidad sigue adelante. El compromiso es seguir trabajando en el proceso de fortalecimiento institucional, encaminado a la acreditación de nuestro Centro de Educación Superior. Ven a conocer el centro de galerías paleontológicas más importante del Ecuador. Megaterio, mastodonte, caballo americano, armadillo gigante y milodonte. Quedarás impactado de ver una extremidad de mastodonte juvenil y una osamenta gigante de megaterio de 4 metros de altura, algo nunca antes visto en nuestro país. Ciudadela Universitaria, vía La Libertad Santa Elena. Para reservación, contáctenos al 042-784-305, extensión 106, o a la página web www.upse.edu.es/megaterio. Museo Paleontológico Megaterio. La verdadera historia está aquí. Estamos nuevamente aquí en el diálogo con el ingeniero Walter Orozco, comentando, reflexionando hoy, jueves 12 de abril, lo acontecido con la resolución del Pleno del CEACES y las repercusiones que esta resolución está tomando para las universidades del país, para el sistema de educación superior del país y en particular para la Universidad Península de Santa Elena. Estábamos diciendo que la otra categoría de universidades son aquellas calificadas como parcialmente aceptables, que consisten en... Bueno, este grupo de universidades en primera instancia deben cumplir cierto rango tal como lo establece el reglamento, que debería estar ubicado en una utilidad entre 45 y 60 puntos de acuerdo al modelo. Sin embargo, en forma general, el artículo 11 lo precisa, de que las universidades ubicadas en este grupo, el CEACES podrá resolver la suspensión correspondiente de sedes, extensiones o sus equivalentes, sus programas, carreras o modalidades de estudio. Se entiende que la IES ha alcanzado un resultado parcialmente aceptable, si, como decía antes, está ubicado dentro de una escala de 45 a 60 puntos de utilidad neta. Entonces, básicamente lo que va a suceder con nuestra universidad, que está ubicado dentro de este grupo. ¿Cuáles son las universidades? 8 universidades. La Universidad Tecnológica Indoamérica,
la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo, la Universidad del Pacífico, Universidad Metropolitana, Universidad Estatal Península de Santa Elena, Universidad Iberoamericana del Ecuador, Universidad Tecnológica de Israel y la Universidad de Otavalo, que son las que están ubicados como parcialmente aceptables. Entonces, para este grupo de universidades necesariamente tendríamos que esperar el informe individual de cada una de las carreras, en donde seguramente se establecerán cuáles son las recomendaciones y obviamente las autoridades tendrían que analizar y ejecutar de acuerdo a la referencia a la que haga el documento final. Ingeniero Orozco, quisiera yo aquí obrar con absoluta precisión, porque el lenguaje aquí es muy importante. La primera es que dice parcialmente aceptable, artículo 9, se ubicará transitoriamente en la categoría D. Estas universidades calificadas de parcialmente aceptables están ubicadas en la categoría D ya, pero están sujetas, como dice el mismo texto, a una depuración interna. Esa depuración interna es la que nos tiene que entregar el CEACES, tiene que entregarle a la UCSE el CEACES, donde debe constar la resolución que corresponda a las sedes, a las extensiones, a los programas, a las carreras y a las modalidades de estudio. Y déjeme añadir algo más, que en el artículo 13, y quisiera su comentario al respecto, dice que son de cumplimiento obligatorio. No le corresponde a la universidad analizar, sino cumplir con lo que el CEACES va a establecer. ¿Es así o no? Claro. Yo quisiera citar antes la parte de está ubicada en la D. Primero debemos recordar que el reglamento de mandato 14 establece que la universidad pasa o no pasa y las que pasan están ubicadas ya en la categoría D. Lo que ha sucedido con este alcance, este reglamento, en que dentro del grupo de universidades que pasan, lo han subclasificado, en las que cumplen una utilidad sobre los 60 puntos y en las que están entre 45 y 60 puntos. Este grupo de 8 universidades igual están ubicadas en la categoría D, en otras palabras, igual pasa la evaluación mandato 14, pero tendrán que sujetarse a las recomendaciones que el informe individual debe de decir. Claro, pero es que ya no son recomendaciones, son resoluciones. Tiene razón, pero sin embargo el informe no lo tenemos, entonces claro, de pronto sería especular si son resoluciones, recomendaciones o conclusiones. Realmente tendríamos que esperar el informe y leer los términos en los que viene explícitamente lo que debe hacer nuestra universidad. Claro, sin embargo, el texto del reglamento dice que son de obligación inmediata, tienen el carácter de cumplimiento obligatorio, artículo 13. Es decir, no hay posibilidad de que cuando lleguen estas resoluciones, la universidad no ejecute estas resoluciones. Bien, quisiéramos que el ingeniero Orozco, para cerrar, ir dándole a este programa una suerte de cerrar esta primera etapa, porque sobre esto vamos a continuar reflexionando. El señor rector de la universidad va a dar una rueda de prensa con la resolución definitiva que nos entregue el CEACES. ¿Qué nos espera en el futuro, ingeniero Orozco? Proyectémonos un poco al futuro. Bueno, debemos considerar en primera instancia que esta evaluación, y el CEACES así lo manifiesta, ha tratado de evidenciar el mejoramiento que la universidad ha tenido a partir de la evaluación CONEA. Entonces, es un insumo bien importante porque lo que se trataba en primera instancia es de ver cómo han evolucionado en mejoramiento la universidad, que en el camino han incorporado otros indicadores y reformado algunos. Estamos de acuerdo, lo que nos ha obligado a nosotros como universidad replantear algunas situaciones que no estaban contempladas en nuestro plan. Una vez que nosotros hemos superado y hemos dado este paso importante, tenemos que ya encaminar todos los esfuerzos hacia la acreditación institucional que contempla la misma Ley de Educación Superior, cuyo plazo igual es 5 años, pero que vence en el año 2013. Entonces, hacia allá es donde debe ahora apuntar nuestra universidad, hacia ir en busca de cumplimiento de estándares de calidad, y no solo pensando en el hecho de que debo cumplir por acreditarme, sino por mejorar la calidad de nuestros profesionales, que es el punto importante que impulsaría el desarrollo de la región, tal como lo establece la misión de nuestra universidad. Cumplir con la juventud peninsular,
cumplir con los estudiantes, cumplir con ustedes, padres de familia que envían sus estudiantes y confían en este centro de educación superior. Efectivamente, ese ha sido, es y seguirá siendo el objetivo de quienes estamos aquí dentro de la UCSE. Y como bien dice el ingeniero Orozco, lo que se ha podido constatar son los cambios, es la evolución que ha sufrido la UCSE en estos 2 últimos años. Pero la evolución no se detiene, va a continuar, porque el proceso de aseguramiento de la calidad es permanente. Gracias a ustedes por escucharnos. Buenas noches.